Bueno, entonces les estaba diciendo aquí, vamos a comenzar otra vez desde la situación, ¿no? ¿Ahí están viendo pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vale. Esta es la situación que ustedes van a resolver, o sea, esta es la guía, ¿sí? El punto 3. Entonces, les decía, y ustedes van a desarrollar, pues obviamente si han escogido la letra A, pues van a desarrollar del punto 1 la letra A, del punto 2 la letra A, y del punto 3 la letra A. Si han escogido otra letra, pues así en ese mismo orden. Pero vamos otra vez aquí. Estamos viendo una gráfica donde ya ustedes, ya les di el discurso, seguramente se van a situar mejor. Una gráfica que tiene una información en la parte horizontal, tiene los meses y en la parte vertical tiene la información de la cantidad de productos vendidos y cada uno de esos productos está, digamos, identificados por un color. Entonces, este es el producto 1, producto 2 y producto 3. ¿Sí? Como podemos ver, en el mes 1, el producto 5, pues, perdón, el mes 1, el producto 1, se han vendido 5 unidades, el producto 2, 10, el producto 3, 5. En el mes 2, el producto 1, ¿cierto? Vamos a poner producto 1, producto 2, producto 3. Y así en su efecto 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Cada una de esa información pues debe ser analizada de acuerdo a cada una de las inquietudes. Entonces, hay una pregunta que me la ponen aquí de manifiesto, ¿cierto? Y es la siguiente. ¿Cuál es el promedio de productos vendidos en el mes 1? Entonces, yo vengo acá, ¿cierto? En el mes 1. Acá ya está resuelto, pero yo quiero que lo entendamos. ¿Sí? En este caso, el mes 1, ¿cierto? Pues el promedio sería sumar la cantidad de elementos vendidos por producto. Entonces, en el producto 1 se han vendido 5 unidades. En el producto 2 se han vendido 10 unidades. Y en el producto 3 se han vendido 5 unidades. Entonces, aquí lo importante es saber el concepto de promedio. El promedio básicamente lo que me dice es realizar la sumatoria de los elementos vendidos por la tipología dividido en la cantidad de la tipología del producto. En otras palabras, si yo tengo que esos son 5 unidades, esos son 10 y esos son 5, entonces la sumatoria de los productos vendidos en el mes 1 serían 5 más 10 más 5 unidades. Y eso me va a dar 5 más 10 más 5, serían 20 unidades. Entonces, si son 20 unidades, esto implica que ¿cuántos productos son? Son 3. Entonces sería que el promedio, ¿cierto?, de los productos, en este caso, sería 20 dividido 3, y esto me va a dar 6.67 unidades. ¿Qué significa este 6.67 unidades? Pues básicamente que en promedio, ¿cierto? Yo les decía que es importante poner la respuesta. En promedio, el mes 1 se ha vendido 6.67 unidades. Y listo. Esa es la respuesta que se da en relación a esa pregunta. Vamos con la pregunta número 2, que ya la veníamos adelantando, ¿no? La pregunta es, ¿qué porcentaje del total de las ventas representa el producto 2? Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar cuántos productos se han vendido por, ¿sí?, por mes.
Entonces yo vengo acá y comienzo a identificar. Este tiene 5 unidades, este tiene 10, este tiene 5, este tiene 10 unidades, este tiene 20 unidades, este tiene 10, perdón, 5. Vamos a borrarlo. 5 unidades. Este tiene 15 unidades, este tiene 10 unidades y este tiene 5 unidades. O sea, 5 unidades vendidas. Entonces, en el mes 1, si nos fijamos acá, serían 5, 10, 5. En el mes 2, 10, 20, 5. En el mes 3, 15, 20, 5. Entonces, yo tengo que sumar. 5 más 10 más 5 me da 20. 10 más 20 más 5 me da 35. Y 15 más 20 más 5 me da 30. Lo que en efecto eso sería 20 más 35 más 30 me da 85 unidades. Esas son las ventas totales en los 3 meses. Pero la pregunta realmente aquí lo que me está indicando es lo siguiente. Me dice, ¿qué porcentaje del total de las ventas representa el producto 2? El producto 2, ¿cierto? El producto 2, tengo que evidenciar, en este caso, que me están hablando de estos 10, de estos 20 y de estos 15. El producto 2. Sí, señor. Entonces, el producto 2 sería 10, ¿cierto? En este caso, 20 y en este caso, 10. Perdón, 10 que están acá. No son esos 15 que están acá que había puesto, sino en este caso los 10. Porque estamos hablando del producto 2. Recordamos que estamos hablando del producto 2. Ok, entonces, 10 más 20, 30, más 10, 40. Entonces, el producto 2 me da un total de 40 unidades. Ok, pero yo sé que los 85 unidades, ¿cierto? Me equivalen a mí el 100% de las ventas. Entonces, la pregunta sería acá, ¿cuál sería el porcentaje de 40 unidades? Entonces, aquí estamos armando una regla de 3 simple, ¿cierto? Acá estaríamos hablando una regla de 3 simple. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo siguiente. Comenzamos a multiplicar 40, hacemos en cruz este con este y luego x con 85. Entonces, x con x multiplicado con 85 unidades es igual a 100 unidades, o sea, perdón, 100% por 40 unidades. Listo. Luego entonces x queda solita y el 85 pasa a dividir porque está multiplicando sobre 100 y 40. Entonces, 100%, ¿cierto? Por, en este caso, 40 unidades sobre 85 unidades. O sea que el valor de x, en este caso, lo primero que hay que hacer es multiplicar, ¿sí? 40 por 100, ¿sí? 40 por 10 dividido 85, y eso me va a dar el 47.05%. Entonces, mire que prácticamente estaríamos hablando de que, o dando respuesta a la pregunta, ¿qué porcentaje del total de las ventas representa el producto 2? Pues representa el 47.05% de las ventas totales, ¿sí? De las ventas totales. Mire que ahí estamos utilizando un concepto muy particular, que es la regla de 3 simple, ¿no? Nosotros ya sabemos que la regla de 3 simple, pues se mira de esa forma. Entonces, 10, vamos a verificar.
por 40 dividido 85. Eso es. De hecho, si multiplicamos, vamos a ver, si hacemos la multiplicación, perdón, este es 100%, es 47.05%. Entonces, este es el total de, el número total del producto 2 en el mes 1, mes 2 y mes 3, que representa con respecto a las 85 unidades. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje del total de las ventas representa el producto 1 y 3? Bueno, nosotros ya sabemos que el producto 1 me da 20, ¿cierto? Entonces, el producto 1 da 20 unidades. Y el producto 2, perdón, el producto 3, en este caso sería 5, ¿cierto? 5 y 5, o sea, serían 15 unidades. Listo. Entonces, si yo sé que los productos vendidos totales, ¿cierto? Vendidos totales, en este caso, son 85. Entonces, volvemos y aplicamos el concepto de regla de 3 simple. Y prácticamente igual a lo que hicimos acá, ¿cierto? Decíamos, 85 me equivale a mí el 100%. O sea que en este caso, si estoy hablando que el producto 1 son 20 y el producto 3 son 15, serían 35. Entonces, 35 unidades, ¿qué porcentaje es? Entonces vengo acá y hago esa operación, ¿cierto? ¿Qué sería? 35 por 100% sobre, en este caso, 85, y esto me equivale a X. Entonces, básicamente, eso sería 35, ¿cierto? Por 100 dividido 85. Eso me va a dar que el porcentaje de los productos, en ese caso, 1 y 3, es del 41, ¿cierto? 41.18%. Listo. Entonces, miren que con eso ya podemos nosotros poder identificar claramente los elementos que hacen parte de un constructo o de un problema y con eso poder darle solución sin ninguna frustración al momento de interpretar, ¿no? Porque digamos que regularmente cuando se presentan ese tipo de gráficas, pues uno no sabe qué información extraer de allí y desde luego no poder darle una interpretación adecuada. Bien, también tenemos esta situación, ¿no? Miren, nos dice, una empresa de software desea analizar las ventas trimestrales en unidades de su contrato, de sus 4 productos principales, producto A, producto B, producto C y producto D, a lo largo del año. El gráfico a continuación muestra las ventas trimestrales en unidades de cada producto y analiza y responde las siguientes preguntas de acuerdo pues al gráfico que se está poniendo de manifiesto aquí, ¿no? Entonces, trimestralmente, ¿no? Son 4 trimestres en el año. Trimestral quiere decir 3 meses. Entonces, evidenciando que hay un producto A, un producto B, un producto C y un producto D. Está organizado respectivamente, ¿no? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Ok, entonces, una de las preguntas que nos están haciendo acá es la siguiente. ¿Qué porcentaje del total de las ventas corresponde al cuarto trimestre? En el primer trimestre, de acuerdo a la información visualizada, en el producto 1, 2
3 y 4, pues están organizados respectivamente acá, entonces serían 200 unidades. En el segundo trimestre serían 60, 45, 65, 35, o sea que eso corresponde a 205 unidades. En el trimestre 3 serían 55, 50, 75, 40, que serían 220 unidades. Y en el cuarto trimestre sería 70, 55, 80 y 45, que representan 250 unidades. Es decir, que en su efecto, a esa sumatoria de cada uno de los trimestres me da como resultado 875 unidades vendidas en la empresa de software. ¿Listo? Ok. Entonces, si yo sé, ¿cierto? Que el 100%, o sea, 875 unidades, me representa a mí el 100% de las ventas, digamos, realizadas en los 4, digamos, trimestres. Y me está preguntando, la pregunta que me está haciendo es, ¿qué porcentaje del total de las ventas corresponde al cuarto trimestre? Entonces yo me vengo acá y me ubico en el cuarto trimestre y resulta que son 250. Entonces, ¿cuánto me representa a mí 250 unidades en términos de porcentaje? Entonces, vuelvo y hago acá la operación. Vuelvo, utilizo regla de 3 simple. Entonces, a este con este y este con este, ¿cierto? Entonces, quedaría 875, ¿cierto? Por X es igual a el 100% por 250, ¿cierto? Luego, entonces, como el 875 está multiplicando con X, entonces pasa a dividir 100 por 250, ¿cierto? Sobre 875, y eso me va a dar a mí un resultado. Entonces, vamos a hacer la operación. 100 por 250, ¿cierto? E igual, dividido 875, eso me va a dar 28.57%. Espero ustedes también estén haciendo la operación de la respectiva situación, ¿sí? Y es así entonces como se resuelve esta información, ¿no? Mire que me están dando la información. Eso es un proceso que se hace a partir de, aunque es un razonamiento cuantitativo, también termina siendo un razonamiento deductivo, porque prácticamente de la misma gráfica se está extrayendo la información y se le está dando, digamos, solución a esta información en particular. ¿Listo? Ok. Bueno, hasta ahí todo claro. ¿Hay alguna pregunta al respecto de lo que se ha explicado hasta el momento? Por favor, me podrían decir. Les agradezco. Creo que ninguna duda, señor tutor. Vale, Brando. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahí están viendo pantalla. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con el punto número 4. Para el punto número 4, digamos que va más relacionado al análisis de datos. El punto número 3 está directamente relacionado con el análisis de gráficas, pero el punto número 4 está relacionado con el análisis de datos. Y los datos representativos se ven más relacionados en lo que tiene que ver con, digamos, datos almacenados en Excel o en algunas tablas, ¿cierto? Que son visualmente, pues, asequibles. Pero este razonamiento cuantitativo es fundamental, acá le damos la razón, en el análisis de datos porque proporciona que un marco estructurado para interpretar, evaluar y tomar decisiones basadas en números, en hechos, en este caso para la toma de decisiones, solución de problemas, medición y evaluación de resultados, mejora continua, identificación de tendencias y patrones, que nos permite, pues, digamos, de acuerdo a una situación en particular, pues, extraer dicha información. Esta es la información que se va a visualizar en la guía, ¿cierto?
seguramente quien haya escogido la letra A, pues vas a trabajar la letra A para el punto número 4 también. Entonces, digamos que la información que se está dando aquí, pues digamos, ustedes tienen que interpretarla tal cual como está aquí. Mire que aquí básicamente, pues es una situación de un colegio, ¿cierto? En donde pues se ponen de manifiesto una serie de estudiantes, en este caso 10 estudiantes que tienen unas notas, ¿cierto? Por cada una de las áreas, y pues digamos que a partir de ahí pues se hacen unas preguntas en relación a esa situación. Entonces yo voy a traer acá a colación una situación algo similar analógicamente para que ustedes después pues vayan a resolver su situación en particular. Entonces acá dice, un instituto escolar desea analizar el comportamiento de sus estudiantes a cursos de extensión durante los primeros 6 meses del año. Entonces, mes 1, mes 2, así en su efecto hasta el mes 6, la asistencia por cada uno de los meses, el nivel de aprobación en términos porcentuales y la calificación promedio, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que me están diciendo acá, ¿cuál fue la asistencia promedio durante los 6 meses? ¿Cuál fue la asistencia promedio durante los 6 meses? Entonces, lo que me está diciendo a mí es, a ver, debes tomar los datos de la asistencia, en este caso el mes 1, ¿cierto? Fueron 20, el mes 2, 25, el mes 3, 32, el mes 4, 24, ¿cierto? El mes 5, 20, el mes 6, 17. Entonces, me está diciendo, a ver, tome esa información de la asistencia, ¿cierto? Súmela. Entonces, en este caso sería 138, ¿cierto? Y además me está diciendo el promedio. Pero ¿cuántos meses son? Son 6. Entonces, lo que hago yo es decir el promedio, en este caso, sería 138 dividido 6. Y esto me va a dar aproximadamente 23. ¿Qué significa ese 23? Pues que en promedio siempre debemos como sacar una conclusión, ¿no? En promedio, asisten, ¿cierto? Un total de 23 estudiantes en los 6 meses. ¿Listo? Mire que le estamos dando, primero, interpretación a los datos y segundo, analizando y utilizando el concepto de promedio. Ahora nos vamos con la siguiente pregunta. Un instituto escolar desea analizar el comportamiento de sus estudiantes a cursos de extensión durante los 6 primeros meses. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la cualificación promedio durante los 6 primeros meses? Perdón, ¿cuál fue la calificación? Entonces, nos vamos acá a esta información, me está diciendo calificación y comienzo a evidenciar 3.4, 4.8, 3.9, 4.2, 4 y 3.9. Entonces, mire que estos datos son discretos, bueno, son continuos. ¿Por qué? Porque, digamos, son decimales. Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado, porque pues trabajar decimales en matemáticas genera un poco de incertidumbre en las respuestas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un poquito, digamos, vamos a llamar margen de error, porque los decimales, pues, digamos, no son exactos. Básicamente, por eso tiene una estructura de una parte entera y una parte decimal. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar. Entonces, tenemos 3 puntos, ¿cierto? O 3,4 más 4,8 más 3,9 más 4,2 más 4,0 más 3,9. Eso me va a dar en promedio 24, perdón, sumado 24,2, ¿sí? Es la nota. Pero me están preguntando es por el promedio. Entonces, como son 6 meses, quiere decir que son, pues debo dividir. Entonces, el promedio
¿sí? En este caso, el promedio sería 24,2 dividido 6. Y eso me va a dar 4,03. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice cuál sería la respuesta ahí? Escrita. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ninguno? El promedio de la nota de los estudiantes en los 6 meses es de 4,03. Y listo. Eso es. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la mayor asistencia y la menor asistencia en los 6 meses? A ver, ese es análisis de información. Si nos damos cuenta, la mayor asistencia pudo haber sido esta, es decir, 25, ¿sí? Pero mire que en este caso, aquí hay 32. Perdón, aquí hay 25 en términos de asistencia. El porcentaje es de 96. ¿Qué pasaría ahí? O, en este caso, el mes 3 son 32. O, el mes 4, 24. Hay que tener en cuenta que no quiere decir o no debe estar directamente correlacionado los datos de la asistencia con la aprobación. Son totalmente independientes. Es decir, que el 25, muchas veces algunas personas, como ven el 25 y ven el 96%, quiere decir que el 96% por pertenecer al mes 2, pues es el dato que corresponde a la mayor asistencia. Y no es así, porque prácticamente hay que tener en cuenta que aquí me están hablando del nivel de aprobación, ¿no? Entonces, no va o sea, no se establece una relación de asistencia con aprobación. Además que la pregunta es muy clara, ¿no? ¿Cuál fue la mayor asistencia y la menor asistencia? Entonces, la mayor asistencia, ¿cuál sería? ¿Y cuál es la menor asistencia? Esa sí me la pueden responder. ¿Cuál es la mayor? La mayor es el mes 3. La mayor es el mes 3. Muy bien. O sea, ¿por qué? Porque son 32 asistentes, ¿no es cierto? Y la menor es la ajá, del mes 6. Eso. Serían 17 asistentes. Listo. Estaríamos hablando entonces, y aquí serían los del mes 3 y ese sería el mes 6. ¿Listo? Entonces, miren que esa información, cuando uno comienza a interpretar la información correspondiente a cada uno de los elementos que constituye digamos, la información discriminada por elementos, tanto meses, asistencia, aprobación y calificación, eso nos permite tener claridad al momento de responder, ¿no? Ok, vamos con esta situación. Una ONG, ¿sí?, sin fines de lucro o sin ánimos de lucro, está llevando a cabo un proyecto para analizar la situación escolar en una zona rural del departamento del Valle del Cauca. Durante 6 meses han recopilado datos de matrícula escolar, la asistencia a clases y el acceso a recursos educativos. Mire que ya ahí hay 3 elementos, ¿no? Matrícula, asistencia y calificación.
Bueno, luego dice, ahora necesita analizar los datos para identificar áreas de enfoque y priorizar las acciones para abordar las necesidades de la comunidad. Hagamos de cuenta de que es un estudio que estamos haciendo nosotros en una empresa o sí, acá nos dice que es una ONG que hace las funciones de identificar dónde hay mayores problemáticas. Ok, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la matrícula escolar promedio durante el año en la comunidad? Entonces, lo que tengo que hacer acá, ¿cierto? Mire que me están diciendo muy claramente, matrícula escolar. Si me están hablando de la matrícula escolar, entonces tengo que considerar esta variable, matrícula. Entonces tengo que sumar 100 más 110 más 15 más 120 más 125 más 130 y eso me va a dar 700. ¿Sí? 700. Ahora, me están diciendo cuál fue la matrícula escolar promedio durante el año en la comunidad. Entonces, me están diciendo es el promedio. Claro. Y si me están hablando del promedio, entonces, si yo sé que hay 700, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos meses son? Pues son 6 meses. Entonces, si son 6 meses, entonces tengo que tomar la cantidad total, ¿cierto? Que son 700 dividido 6, y esto me va a dar en promedio 167 estudiantes matriculados. Perdón, 116.67 estudiantes. ¿Qué significa ese dato? Entonces, en promedio, ¿cierto? Durante los primeros 6 meses del año, se matricularon por mes 116.67 escolares. Listo. Y mire que esa información, pues obviamente, si me están pidiendo una información clave al momento de mi trabajo o en un trabajo en particular que estoy haciendo de la universidad, en fin, pues es lo que me va a importar a mí, ¿sí? Sacar una conclusión de los datos que tenga. Porque si yo tengo una información y no sé sacar una conjetura de esa información, pues no va a tener sentido. ¿Sí? Bueno. A ver. Acá. Bien. Ok. Otra pregunta que me están haciendo acá, voy a hacer duplicado acá, para que hagamos el ejercicio de la siguiente. ¿Cuál fue el porcentaje promedio de la asistencia a clases? ¿Sí? El porcentaje. Mire que aquí ya prácticamente, pues, si me están hablando de promedio, ya sabemos que es sumar, hacer la sumatoria y luego dividir por la cantidad total de las variables, entonces, o de los meses considerados. Entonces, acá sería 80 más 82 más 85, 87, 90, 92. Eso me va a dar, entonces, 516 dividido 6, y eso me va a dar 86%. ¿Sí? Entonces, mis estimados estudiantes, yo creo que con eso ya podemos finalizar este encuentro. Me interesaría mucho, digamos, si tienen alguna pregunta en particular, pues podérsela solucionar de todas maneras. Los últimos 2 puntos son muy fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nos están dando información, ya nosotros sabemos cómo interpretar esa información a partir de lo que conocemos, porque inicialmente pues hicimos una introducción de conocer cómo desarrollar elementos o problemas que traerán consigo, por ejemplo, regla de 3 simple. Acá volvemos a retomar, pero ya más aplicado. Entonces, me gustaría escucharlos
quedo entonces atento. O en una situación particular que tengan frente a la actividad. ¿Todo claro? ¿Por qué tanto silencio? ¿Sí me escucharon? ¿Sí entendieron lo que expliqué? ¿O hay alguna duda en particular? Para mí sí me quedó todo claro. Listo, Lorena. Vale. E igual, esta grabación pues va a ser compartida, ¿sí? Las dos, porque grabé una parte y después otra, porque pues no había comenzado a compartir, entonces hice dos grabaciones. ¿Listo? Recuerden, muchachos, que estos espacios es para que pregunten, para que, digamos, comencemos a interactuar frente a las actividades que se están haciendo. Pues espero que en la medida de las posibilidades el ejercicio haya sido objeto de pues, entendimiento, puesto que eso es lo que realmente se espera, pero sobre todo, pues que si tienen alguna duda, pues me la manifiesten de una vez, para eso ese espacio lo vuelvo a reiterar. Y si es el caso, entonces, si ya no hay, digamos, dudas, entonces les pido muy amablemente que ya entre hoy y mañana comencemos a hacer los aportes del ejercicio 3 y 4. Ya hay algunos que lo hicieron porque han entrado a otras estrategias como las de conferencia y ya han entendido las dinámicas. Entonces, pues hay que hacer ese ejercicio de la mejor forma. Bueno, muchachos, no siendo más, espero tengan una excelente noche. Cuídense mucho y estamos en contacto. Cualquier cosa, no olviden hacer los aportes en el foro. Recuerden que faltando 3 días ya no se realimenta y digamos que pues hay que aprovechar los espacios para que tanto la tutora Ginette como la profesora Lady, Vanessa y quienes habla, pues podamos hacerle los respectivos, digamos, como la respectiva realimentación de sus aportes. Entonces, espero tengan una excelente noche, cuídense mucho y estamos en contacto cualquier cosa, ¿vale? Chao, chao. Buenas noches, tutor.